estás aquí, nos honras tú hoy con tu presencia y sobre todo honramos también al Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en Nehemías 1:11. Nehemías 1:11. Nehemías está ahí entre Génesis y Apocalipsis, ahí lo encuentras. Dice la palabra: te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Si no estoy mal, esta cita la leímos el domingo pasado, pero yo quiero hacer el enlace porque la palabra que el Señor mandó hoy viene confirmando la palabra también, la palabra profética que el Señor mandó. El Señor dijo ahorita al final: acércate sin temor a la presencia de Dios. Acércate con confianza al trono de la gracia. Nosotros tenemos que comprender que este todavía no es un tiempo de juicio para nosotros. Todavía es un tiempo de gracia y misericordia. La cruz de Jesús sigue derramando sangre para todo aquel que se presente a buscarla con un corazón humilde, necesitado y agradecido. Por eso Nehemías dice: te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. La palabra en este momento está hablando de dos tipos de oración. Dos tipos de oración. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele el favor delante de este hombre. ¿Qué dice la palabra entonces que tenemos que hacer para que el Señor nos prospere también? Tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que levantar oración. ¿Cuáles son las dos oraciones que tú identificas aquí? Tu oración individual y la oración congregacional. Dice la palabra que esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. ¿Qué significa reverenciar? Alabar, adorar. Entonces, hay otra manera más para buscar la prosperidad que el Señor quiere para nuestra vida. Uno, levantemos oración en la intimidad. Le estás pidiendo en la intimidad al Señor que te prospere, que te bendiga. ¿En qué? Le estás pidiendo por nombre. Dice la palabra: es que ustedes no reciben porque no piden. Sí, Señor, este es el año de la prosperidad, yo lo creo. ¿Y tú qué estás pidiendo? Pues lo que sea su buena voluntad. No, hay que pelear la prosperidad. ¿Y qué estamos orando nosotros en la congregación? Hoy fue una mañana bien especial porque el Espíritu Santo tomó el control y hubo una adoración especial, diferente. Entonces es bien importante en qué condiciones nos encontramos nosotros delante de Él. La prosperidad es una condición espiritual. La prosperidad no es algo material. Si no, el joven rico hubiera seguido a Jesús. Él era rico, pero no se animó a seguir a Jesús. La prosperidad es una condición de nuestro espíritu, así como te va bien en todas las cosas espirituales. Prospera, dice 3 de Juan. Entonces, si no entramos
a esa dimensión de la oración individual y congregacional, no vamos a alcanzar ese desarrollo espiritual que el Señor quiere para nuestra vida. Y ya lo decía el Señor: ¿qué quieres que yo te dé si no te acercas a pedirlo? ¿Qué quieres que el Señor te conceda si no te acercas a buscar su trono de gracia, su presencia? Y ahí está mucha de la victoria en nuestra vida, hermano. Con las rodillas dobladas, buscando en oración al Señor. Ahí el Señor habla, ahí el Señor libera, ahí el Señor restaura, ahí el Señor te bendice. Mucha palabra profética la hemos recibido ya en este lugar. El Señor ha demandado: búscame en lo alto del monte. Y subir el monte significa llegar a esa presencia del Señor. Yo pensé, hermano, que era ir a algún volcán a subirlo y llorar ahí. Pues gloria a Dios, también se puede, pero no es eso lo espiritual. Es alejarte, meterte en intimidad con el Señor. Dice la palabra: entrando a tu habitación y cerrando la puerta detrás de ti. ¿Qué significa eso? Intimidad. Al Señor no le gusta que oremos con la puerta abierta. Y eso no es literal, es espiritual. Al Señor le gusta que cuando entremos a buscarle, cerremos la puerta detrás. Solo Él y tú. ¿Para qué se cierra una puerta? Para que nadie más entre. Para demostrar cierta privacidad. Tú llegas a la oficina de tu jefe, a la oficina del lugar, y la puerta está cerrada. Bueno, está cerrada. O toco o me espero. Pero entendemos todos que eso significa: hay privacidad ahí adentro. Entonces, cuando el Señor dice en su palabra: entra a buscarme en tu habitación y cierra la puerta detrás de ti, el Señor quiere privacidad, quiere intimidad contigo. Quiere que tú le busques. Ya nos decía hoy la palabra: ¿cómo quieres que te bendiga si no te acercas? Y el Señor mostró el jueves una profecía, una visión, donde una muchedumbre no podía acercarse a la presencia del Señor porque había pecado. Entonces, una manera para acercarnos al Señor es abandonando nuestro pecado, es pidiendo perdón al Señor sin temor, decía hoy, sin temor. El enemigo te sigue acusando: es que tú no eres digno de acercarte, es que en tu vida hay pecado, es que tú acuérdate de todo lo que has hecho y tienes cara de acercarte a pedirle a Dios. Eso te lo dice Satanás, que lo reprendemos en el nombre de Jesús. Tu Señor te dice: acércate con confianza, yo te perdono hoy otra vez. Entonces, no es coincidencia que hayamos iniciado con este verso. Te ruego, Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo. Tú tienes la confianza de acercarte como siervo del Señor. Porque el siervo, ¿por qué no dice la oración de tu hijo? ¿Por qué no dice la oración de tu amado? ¿Por qué no dice la oración de tu oveja? Dice la oración de tu siervo. Porque un siervo es el que está al servicio. Un siervo es el que está al servicio de. Si nosotros, porque no es tú, sino nosotros, pretendemos entrar en oración al Señor, a imponer, a decirle al Señor cómo tiene que hacer las cosas, pues yo dudo que su oído escuche esa oración. Pero si vamos en actitud de siervo, por eso decía la visión, es que el Señor está hablando de una manera increíble, hermano. La visión allá atrás que se la dio al hermano José Enrique, él miraba una vara pegándole a una roca. Y la vara pegando a una roca es con mis fuerzas, no confiando en lo que el Señor nos dijo, sino como nosotros creemos que es. Eso significa no hablarle a la roca. Eso significa no entrar en condición de siervo.
Significa entrar a la oración esperando que se haga como yo quiero. Pero si entramos en condición de siervo es: Padre, que se haga como tú ya lo tienes planeado para mi vida. Yo estoy dispuesto a hacerlo como tú me digas. ¿Cómo nos está diciendo el Señor que lo hagamos? Eso te lo dice a ti en intimidad. Eso se lo dice a cada quien en intimidad. Ay, hermano, yo pensé que era igual que como se lo dice a usted. Eres tú y el Señor. Y ahí el Señor te va a prosperar. Eso dice aquí. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele el favor delante de este hombre. Él estaba delante de un rey porque le iba a revelar un sueño. Entonces, hoy yo te voy a invitar a que busquemos la presencia del Señor. Buscar la presencia del Señor en la iglesia es fácil, porque son un montón de leños encendidos que al juntarlos se hace un fuego más grande. ¿Ustedes han visto alguna vez alguna chimenea? Sí, alguna vez hemos visto todos, o una chimenea, o una fogata, o lo que sea. Pero siempre hay un palito ahí que empieza como a apagarse. Y cuando se le junta o se pone más leña encendida, rápidamente se vuelve a encender. Incluso hay momentos que la leña, el fuego como que se apaga, pero el calor de la brasa lo vuelve a encender. Pero si prendemos un fósforo, ese se apaga rápido. Entonces en la iglesia es fácil, porque hay muchos leños encendidos. Está la alabanza, está la guianza, la orientación del director. Entonces uno entra cansado y el calor de los otros leños nos enciende. Pero en nuestra intimidad es diferente. Ahí el único que te puede encender es el fuego del Espíritu Santo. Porque ahí muchas veces llegamos nosotros no hincarnos, ya llegamos hincados casi. Y ahí es donde el Señor nos vuelve a encender. Ahí es donde Él inclina su oído. ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea, Señor, que sea como tú has dicho. ¿Por qué será que no se ha hecho como tú lo has dicho? ¿Porque no será que no lo has dicho? ¿No será que solo has agarrado a varazos a la piedra? Y la palabra, la orientación del Señor fue: háblale a la roca. Ay, no, si no me funciona así, mejor lo hago con mis fuerzas. Vemos otro, Salmo 1:1. Este es muy conocido, yo sé que hay muchos que hasta de memoria se lo saben, pero es bien bonito este Salmo. Del 1 al 3. Queremos buscarte, Señor, en oración, en privacidad, en intimidad junto contigo. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. ¿Qué salmo más rico? ¿Qué hay que hacer entonces para prosperar según el Salmo 1? Está sembrado ahí junto a corrientes de agua. La palabra no dice que seamos árboles, dice: será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué crees tú que es el agua? Es el Espíritu, es la palabra, es la gloria de Dios, es la unción del Señor. Pero sobre todo es la palabra, es el Espíritu de Dios revelándote la palabra. Y cuando la palabra dice ¿cómo?, no quiere decir que tú seas un árbol, sino que pareces un árbol. ¿Y cuál es la característica del árbol?
que ese no se puede mover de donde está. Un árbol firmemente plantado que ya ha hecho una raíz profunda y que es frondoso, ese no lo puedes mover. Para moverlo hay que cortarlo, pero al cortarlo se muere. Tú eres como ese árbol inamovible que se mantiene junto a la palabra del Señor, firmemente plantado a la par de la palabra del Señor, ahí guiado por su voz. Tú te mantienes deleitándote en la palabra del Señor, o hay vientos de doctrina que nos mueven de un lado al otro. El domingo estamos en esta condición, el lunes estamos en la otra, el miércoles en la otra, ya el jueves ya más parecemos que estamos por ahí por el mundo, el domingo ya vamos gateando y el sábado y el domingo otra vez como árbol firmemente. El único árbol que puede mover de un lugar al otro es que está plantado en una maceta. Esa pobre sí la podemos mover como querramos, pero el que está plantado junto a la palabra del Señor, a ese no lo mueven. Venga lo que venga, a ese no lo mueven. Entonces, si nos mantenemos plantados junto a la palabra del Señor, dice que dará su fruto a su tiempo. Fíjate que el árbol ese no se desespera, porque si no dijera ahí, dará su fruto velozmente, pero no dice eso. Dice, dará su fruto a su tiempo. ¿Por qué no se desespera? ¿Por qué crees tú que no se desespera ese árbol? Porque está plantado donde Él desea estar plantado, junto a la palabra del Señor. Entonces no se desespera, ni se preocupa. A su tiempo dará su fruto, porque el fruto no le preocupa. Muchas veces nosotros nos preocupamos, nos ponemos ansiosos, nos estresamos para que se vean los frutos, que se vean los frutos en mi vida, y sobre todo si son frutos de prosperidad material. Ahora, ¿tú crees que alguien que no está plantado junto a la palabra puede dar el fruto espiritual que anhelamos dar? Ese no va a dar el fruto, porque no está plantado junto a esa agua que es la palabra del Señor. Entonces veamos que para prosperar tenemos que estar cerca de la palabra del Señor. Entonces veamos que para dar fruto tenemos que estar meditando en la palabra del Señor. Veamos entonces que para dar fruto nuestra hoja no se debe de caer. ¿Qué crees tú que es la hoja del árbol? Cuando leemos aquí, y su hoja no se marchita. ¿Qué crees tú que es la hoja del árbol? Fíjate que habla que está plantado junto a corrientes de agua. Yo te diría que está firmemente plantado junto a la palabra, que da fruto abundante en su tiempo, sin desesperarse. Su hoja no se marchita y en todo lo que hace prospera. ¿Qué significará la hoja? Para mí la hoja es como la vestidura del árbol. Un árbol seco es un árbol como desnudo. Y dice la palabra que a los israelitas en el desierto la ropa no se les gastaba y crecía junto con ellos. Pues las hojas de los árboles es como la vestidura del árbol, que se renueva, que se cambia, pero este árbol dice, esa hoja no se marchita. Tu cobertura no se marchita. Porque primeramente nos cubre el Señor Jesucristo. Entonces, una persona que está firmemente plantada en la palabra del Señor, ese va a dar fruto abundante. Ese va a tener una buena cobertura y entonces, en todo lo que hace,
prosperará. ¿Queremos prosperar? Mantengámonos meditando en su palabra, demos fruto y cubrámonos. El resto Él lo va a hacer. Proverbios 11:25. Proverbios 11:25. Una de las señales, el Señor acá me está mostrando eso. Una de las señales de cuando una planta está enferma, los que saben de jardinería, yo sé que aquí más de alguien sabe de jardinería, pero cuando una planta está enferma o cuando una planta se está muriendo, ¿qué es lo primero que se le cae? Se le empiezan a caer las hojas. Y uno nota su enfermedad cuando la empieza a ver que ya está así como pelona, ¿verdad? Una de las señales que puede ser que indique que estamos muriendo es que se nos empiezan a caer las hojas. Pero por el contrario, cuando tú veas una planta que tiene esas hojas brillantes, así que son bastante, esa planta está sana, porque está brotando, está brotando. Bueno, ya estamos, Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada. El alma generosa será prosperada, y el que riega será también regado. Al que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá, pero habrá bendición sobre la cabeza del que lo vende. Hermanos, hay que vender la palabra. No significa eso. Veamos el 25. El alma generosa prosperará, y el que riega será también regado. ¿Qué significa un alma generosa? El que da. ¿El que da qué? El que da lo que tenga. Además que yo no doy porque yo no tengo, fíjense. Pero algo tenemos. ¿Das tiempo? ¿Le das tiempo a tu familia? ¿Le das tiempo a tus hijos? ¿Te das tiempo a ti mismo? ¿Eres generoso contigo mismo? ¿O ni contigo mismo eres generoso? ¿Das paciencia? ¿O reclamas paciencia? A mí que me tengan paciencia porque yo soy de por ahí. ¿Reclamas paciencia o das paciencia? ¿Eres tolerante? Vamos a ir llegando a unos más profundos. ¿Das honra? Sí, hermano, yo honro al Señor todos los días, pero hay otras personas que hay que darles honra también. ¿Honras a tus padres? ¿Honras a tu padre y a tu madre? Ay, no, hermano. ¿Y eso cómo se hace? Que el Señor te lo muestre. Pero hay maneras de honrar a los padres. Hay manera de bendecir a los padres. ¿Eres generoso con tus padres? ¿O todavía esperamos de ellos? Yo estoy de acuerdo. Hay algunas personitas que todavía necesitan de sus padres. Pero habemos otros que ya podemos honrar a nuestros padres. Darles, devolverles. ¿Honras al Señor? ¿Cómo honramos al Señor? Con nuestro tiempo, con nuestros bienes, con nuestra vida. Entonces, la vida generosa no es, sí, hermano, yo ahí doy un poquito de vez en cuando. Ese generoso no habla, dice un alma generosa, aquel que puede dar. Y diría mi esposa, el Señor nos habla a todos. Amén. A mí también. Si no, le diría como Pablo, yo ya he alcanzado la meta. Pero no, yo estoy igual que ustedes corriendo, a veces a la par, a veces me tienen que jalar y a veces los jalo yo. Pero ahí estamos. Pero ¿cómo está nuestra alma? ¿Es un alma que demanda o es un alma que da? A mí ayúdenme, por favor.
en todo me ayuda porque yo estoy cansado. O es un alma que, no, yo lo voy a dar, yo lo voy a hacer, yo lo voy a dar. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque dice que el alma generosa prosperará. Esa será prosperada. El alma que no es generosa no será prosperada. ¿Te gusta que te den? Es que es rico que a uno le den. Pero despuesito dice, el que riega será también regado. ¿Has regado tu alma? Ese es el principio, que el que siembra, ese va a cosechar. Hermano, sigo esperando mis bendiciones. ¿Ya las sembraste? Ah, no, yo no he sembrado nada. Entonces, ¿qué vas a cosechar? ¿Verdad que eso es así? Si uno no siembra una semilla, no brota. Si uno no ha sido generoso, nadie va a ser generoso como uno. El Señor fue tan generoso que dio su vida por nosotros. El Señor fue tan generoso. El Padre dijo, bueno, ¿vas tú, Jesús? Amén, yo voy, Señor. Nosotros no podemos darle al Señor a veces ni tiempo, menos vamos a darle un hijo, menos vamos a darle nuestra vida. Pero bendícenos, Padre, prospéranos, Señor, yo quiero. Hoy decía la palabra, búscame. ¿Cómo quieres que te dé si no te acercas? Y aquí no te preocupes, hermano, que aquí nos cae a todos parejo. Al que tiene el grano, al que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá. A veces nosotros mismos retenemos bendición. No damos lo que nos corresponde dar. ¿Qué significa retener el grano? No, yo solo para mí, hermano, solo para mí. Yo aquí lo guardo solo para mí. Dice que el pueblo lo maldecirá, pero habrá bendición sobre la cabeza del que lo vende. ¿Qué es venderlo? Lo pones a disposición. Lo que yo tengo, lo pongo a disposición para que los demás también puedan bendecirse de ese grano. Si no somos generosos, no vamos a prosperar. Si no regamos, nadie nos va a regar. Si retenemos solo para nosotros, nadie nos va a dar. Al contrario, dice, el pueblo lo maldecirá, pero habrá bendición sobre la cabeza del que lo vende. ¿Sabes que eso es hoy en día? Cuando nos enteramos en las noticias que está subiendo la carne, que está subiendo la gasolina, que está subiendo el azúcar. ¿Por qué? ¿Cómo le llaman a esa palabra? Se me fue la palabra, que se la tenía y se me fue. Están acaparando para que el precio suba y entonces poder vender más caro después. Pues se me fue la palabra, fue. Eso es algo así pasa. Es el que tiene grano, lo guarda solo para él. ¿Cómo resumimos ese capítulo o estos dos versículos en nuestra vida? Hagamos un balance. Los contadores saben que es un balance. Pongamos en una balanza. ¿Hemos dado más de lo que hemos recibido? ¿Damos más de lo que esperamos? ¿O siempre esperamos más de lo que damos? Si esperas más de lo que das, seguirás esperando. Si das más de lo que recibes, el Señor te prosperará. ¿Tienes algo que dar? Todos tenemos algo que dar. Aunque sea un abrazo, aunque sea una sonrisa, aunque sea le puede dar paso al que va en el tráfico, aunque sea eso, que como cuesta, a mí me cuesta, pero aunque sea eso que demos, paciencia, tolerancia, ya no digamos amor, cariño, honra. El alma generosa será prosperada.
El alma generosa será prosperada. ¿Estás dispuesto a dar para que te den? Proverbios 11:28 está 3 versos después. El que confía en sus riquezas caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde. El que confía en ese que confía en sus riquezas es ese que tiene guardado el grano. ¿Cuáles son tus riquezas? Hermano, fíjate que yo tengo un don, una riqueza que el Señor me dio. Ay, pero yo no lo pongo a disposición porque me da vergüenza, porque no me gusta, pero yo tengo un don. ¿Por qué no lo pones a disposición del Señor, de la iglesia, del pueblo? Muchas veces tenemos riquezas en nuestra vida, que no estamos hablando solamente de cosas materiales. Yo tengo carisma para hacer esto, hermano. Yo tengo carisma para lo otro. A mí se me facilita esto, a mí se me facilita lo otro. Pero, ay no, qué compromiso, ¿verdad? Yo mejor no me comprometo, no quiero quedar mal, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es reteniendo el grano, confiando en nuestra riqueza. Hoy decía la visión, una vara pegándole a la roca, es hacerlo con mis fuerzas. Mientras confiemos en nuestra riqueza, vamos a caer. ¿Qué significa confiar en mi riqueza? No confiar en Dios, no confiar en el Señor, sino confiar en mi capacidad, confiar en mi trabajo, confiar en mis fuerzas, confiar en mi casa, confiar en mis ahorros, confiar en mis amigos. Hoy en la alabanza, en la oración, no sé si tú te fijaste, pero el Señor también dijo, no confíes en el hombre, confía en el Señor. No confíes en tus riquezas. Tus riquezas no te van a permitir seguir a Jesús. El joven rico no pudo seguir a Jesús porque tenía mucha riqueza. Yo entiendo que esa era una riqueza material que él no quería dejar. Pero también la riqueza que nosotros atesoramos en nuestro corazón puede ser que esa nos impida seguir a Jesús. Ya decíamos que con pesos es más difícil subir el monte. Mejor pongamos a disposición. Proverbios 28:13. Hoy cabal era el día que tenía que venir aquel que yo quería que oyera esto. Hoy no vino y esto era para aquel que no vino hoy. No, porque no estamos en una condición de que nos den. Hoy queremos ser nosotros los generosos, los que vamos a dar, los que vamos a compartir. Proverbios 28:13. Ese lo adelantamos el domingo pasado. El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. La palabra ahí habla de ese pecado oculto, de ese pecado oculto, ¿sabes? Gloria a Dios. Era para que se despertaran. El que encubre su pecado no prosperará. No te guardes nada en tu corazón, sácalo. ¿Cómo es que dice el dicho en el mundo? Más vale un momento colorado que 1000 descoloridos. Claro, la palabra no dice cuéntale a todo el mundo lo que haces. No, no se trata de eso. Acércate a quien tú sabes que debes acercarte y saca tu pecado. El principio no está en lo que te van a recomendar después. El principio no está, y si me ponen penitencia, ese no es el principio. El principio es saca a luz tu pecado para que el Señor pueda llevar prosperidad. Así como prospera tu alma. Un alma con pecado no está en condición de recibir prosperidad. Esa no prospera, porque el pecado lo que hace es acusarte.
El pecado lo que hace es meterte temor. El pecado lo que hace es quitarte autoridad. Y ese es fácil. Bueno, aunque me dé vergüenza, no importa, pero yo lo saco en el nombre de Jesús. Voy a hablar con la pastora ahí y ahí hablo yo. En el nombre de Jesús. Proverbios 28-25. Proverbios 28-25. Tal vez si nos da tiempo de terminarlo. Vamos bien. Estaba en ese mismo capítulo, unos versos después. El hombre arrogante suscita rencillas, mas el que confía en el Señor prosperará. Una palabrita ahí. El hombre arrogante suscita rencillas. ¿Quién es un hombre arrogante? ¿Qué es un arrogante? Yo fui a buscar al diccionario porque ya sabes tú que a mí me gusta tratar de entender bien. Arrogante no explicaba mucho la palabra, pero también el arrogante es un soberbio. El diccionario dice arrogante, soberbio. Bueno, ¿y qué será soberbio? Vamos a ver qué es un soberbio. El soberbio dice apetito desordenado de ser preferido a otros, satisfacción y envanecimiento por la contemplación de las propias prendas con menosprecio de los demás. En otras palabras, es aquel que yo quiero ser el preferido. Yo quiero que todo gire a mi alrededor. Yo quiero ser aquel yo. Apetito desordenado de ser preferido a otros. No, yo primero. No, es que no, yo primero en todo. A mí me tienen que dar, a mí me tienen que entender, a mí me tienen que contemplar, a mí me tienen que hacer cariño, a mí me tienen que bendecir, a mí me tienen que ayudar. ¿Por qué? Porque yo soy arrogante, soy soberbio, tengo un apetito de ser desordenado, de ser preferido a los demás. Además, yo soy el mejor. El único que dijo yo soy es el yo soy. Pero cuando él dijo yo soy, cayeron todos. O sea que ten cuidado que no vaya a decir el Señor, no, yo soy, porque entonces nos va a tirar hacia atrás. Entonces, aquel que tenga un apetito desordenado de ser el preferido, ese es un arrogante, ese es un soberbio. Aquel que está todo el tiempo buscando la satisfacción y el envanecimiento, cosas vanas, por la contemplación de las propias prendas con menosprecio de los demás. ¿Has despreciado a los demás? No, hermano. Jamás he despreciado a los demás. Pues yo te quiero decirte que si no honras a tus padres, los has despreciado. Si no eres obediente a tus padres, has despreciado. Si no eres obediente al Señor, has despreciado su palabra. ¿Cuántos de ustedes leen la palabra profética que ponemos en la página todas las semanas? Pero así que la lean 3, 4 veces, y Padre, yo recibo y lo creo. ¿Sabes por qué la pongo ahí? Para no despreciar ni menospreciar su palabra. Padre, lo que tú lo mandas, yo lo agarro, lo recibo, lo escribo y lo pongo para que lo vean. Porque no despreciamos lo que tú nos dices. Y ayúdanos a ser obedientes y a cumplirla. Entonces, ese que siempre anda buscando ser el primero, el preferido, dice que ese suscita rencillas. ¿Qué es una rencilla? Rencilla es cuestión o riña que da lugar a un estado de hostilidad entre dos o más personas. En otras palabras, es un peleonero. El arrogante, el soberbio, lo que va a hacer es meter pleito. ¿No será que muchos de nuestros pleitos familiares son porque somos arrogantes o soberbios? No, a mí me toca, no a mí. No, yo quiero ser preferido, no, pero yo soy, no, pero yo. Entonces, ¿qué dice aquí? El hombre arrogante es un peleonero y mete lío. Mas el que confía en el Señor prosperará. Escuché una vez leí una cosa que puso
Un hermano en Facebook dijo: no te promociones tú, deja que el Espíritu Santo te promocione. Por eso dice ahí: mas el que confía en el Señor, ese prosperará. No hagas tú con tus fuerzas, no te creas tú al espacio, ahí abriendo mi espacio. Deja que el Señor abra el espacio por ti. Deja que el Señor hable de ti. Que recuerden, el domingo pasado hablábamos, el jueves hablamos: construye la casa así como el Señor ha hablado de ti. No te esfuerces en tú mismo de ganar tu espacio, tener tu lugar. No, yo primero, yo menospreciando a los demás. No, Padre, yo confío en ti, tú prospérame. Yo no me promociono, que me promocione el Espíritu Santo. Tú no te promociones, que el Espíritu Santo hable de ti. Y para gloria de Dios, hemos escuchado hermanos que nos han dicho: qué buen testimonio es de fulano. Gloria a Dios, digo yo, se parece a Gallo. Porque cuando Juan llegó a ese lugar, el que le contaron, lo que pasó fue que le fueron a contar los hermanos de la iglesia que Gallo era de buen testimonio. Qué bendición, ojalá que así nos fuera todo, ¿verdad? Hermano apóstol Sergio Enríquez, viera que el pastor de qué testimonio. Sí, en el nombre de Jesús. Pero que hablen bien de uno, pero no es uno, es el Espíritu Santo el que está hablando por ti. Entonces, el arrogante, aquel que solo es para él las cosas, ese va a meter pleito. Pero el que confía en el Señor, ese va a prosperar. Isaías 52:11. Isaías 52:11. Ahorita si ya agarramos a día, hermanos, y le digo que terminamos ya mero. Isaías 52:11 dice: apartaos, apartaos. ¿Qué quiere decir dos veces? El Señor lo ha decretado. Cuando la palabra se repite dos veces es porque el Señor así lo ha decretado. Y aquí la palabra dice: apartaos, apartaos. O sea, es en serio. El Señor nos está diciendo en serio: apartaos. Salid de allí. ¿De dónde? Estaba hablando de Egipto. Nada inmundo toquéis. Salid en medio de ella, purificaos vosotros que lleváis las vasijas del Señor. Pues no saldréis precipitadamente, ni iréis como fugitivos, porque delante de vosotros irá el Señor, y vuestra retaguardia será el Dios de Israel. He aquí mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Pues yo puse acá, cuando el Señor nos habla: apartados, apartados, salir de ahí. De ahí, ¿qué crees tú que es hoy en nuestros días? Sí, salir del mundo, salir del pecado, salir de la contaminación, salir de aquello que pueda ensuciar la obra del Señor en tu vida. Mira, apartaos, apartaos, salid de ahí. Nada inmundo toquéis, no te contamines. Salid de en medio de ella, purificaos vosotros que lleváis las vasijas del Señor. Nosotros somos una vasija, no somos un servidor. Tú eres el que es lleno del aceite del vino. Pues no saldréis precipitadamente, ni iréis como fugitivo, porque delante de vosotros irá el Señor, y vuestra retaguardia será el Dios de Israel. Él va adelante y Él va atrás. He aquí mi siervo será prosperado. Y no solo prosperado, enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Entonces, otra estrategia para prosperar: deja que el Señor vaya adelante y atrás en tu vida, y no te contamines, y sal de donde tengas que salir. Si estás en una depresión, si estás en una tristeza,
si estás en un temor, si estás en un pecado, si estás en una angustia, si estás en alguna ansiedad, yo no sé qué, pero dice ahí, apartaos, apartaos, salir de allí. Cuando salgas de allí, entonces el Señor te va a prosperar. Cuando salgas de esa condición, el Señor te va a prosperar. Isaías 53:10. Un poquito más adelante, Isaías 53:10. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Otra vez, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimientos. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. ¿De quién estaba hablando primeramente la palabra? De Jesús. Ese es Jesús, que se entregó en ofrenda de expiación. Pero Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y si la cabeza se entregó en un sacrificio, en una ofrenda de expiación, ¿qué crees tú que va a hacer el cuerpo? También tiene que entregarse en una ofrenda de expiación. Ahora, ¿cómo nos entregamos nosotros? Él se entregó su vida y murió. Y después resucitó. Y ahora está a la diestra del Padre. Nosotros, ¿cómo entregamos nuestra vida? Muriendo a nuestros deleites, a nuestros deseos, para entregar nuestra vida en sacrificio a Él. Nuestro sacrificio ahora es para Él. Lo hacemos a través de la alabanza, de la adoración, entendiendo que la alabanza y la adoración no es cantar, sino que es un estilo de vivir. Tenemos que aprender a vivir como una ofrenda agradable a Él, porque cantar está bonito. Hoy estaba bien bonito el volumen, las voces, se veía así bien bonito, pero mañana, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, ¿cómo adoras tú esos días? No, pues todo me espero el domingo, hermano. ¿Cómo adoras? ¿Cuál es tu sacrificio de adoración al Señor esos días? Tiene que ser con nuestra manera de vivir. Por eso dijo Pablo, orad en todo tiempo. Hermano, y cuando estoy dando clases en la universidad, ¿cómo hago para orar? Es que orar también es una forma de vivir. Orar y adorar al Señor es una manera de vivir. Y dice la palabra acá, que el que se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, el que logra vivir como una ofrenda para Dios, verá a su descendencia. Vas a ver a tus bisnietos. Prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Ya ni siquiera va a ser tu voluntad, o la mano de Él en mi vida haciendo prosperar. Jeremías 10:21, 2 versos más y terminamos. Jeremías 10:21. Y esta es complicada, hermano, y aquí es donde yo necesito que tú me ayudes. Jeremías 10:21. Porque los pastores se han entorpecido y no han buscado al Señor. Por tanto, no prosperaron y todo su rebaño se ha dispersado. Ese es Cardiaca, hermano, y ahí sabes para quién primero, ¿verdad? Jeremías 10:21. Porque los pastores se han entorpecido y no han buscado al Señor. Por tanto, no prosperaron y todo su rebaño se ha dispersado.
Jeremías 10:21. Es una palabra seria. Porque, ¿qué significaba torpe? ¿Se recuerdan cuando vimos torpeza? Significaba deshonestidad, propensión por los deleites carnales. Pongámosle eso a ese verso y dice, porque los pastores han sido deshonestos, porque los pastores se han deleitado en la carne y no han buscado al Señor. Por tanto no prosperaron, su rebaño se ha dispersado. Entonces es responsabilidad mía, pero con tu ayuda, porque tú no tienes que dejar que yo me entorpezca en el sentido de lo que entendemos que es. ¿Verdad? Todavía tengo las palabras de una hermana que está aquí hoy. El primer día me dijo: hermano, por favor, sea auténtico. No se me olvidan esas palabras. ¿Por qué? Porque es eso. El día que uno deja de ser auténtico, deja de ser deshonesto, deja de buscar la santidad, entonces las ovejas se van y la prosperidad no va a llegar. Esto es en esta parte de la palabra. Pero ahora busquemos aquellos pastores que ya han entorpecido su manera de vivir. Y hay, obviamente no vamos a hablar nombres, pero ya nos hemos enterado de iglesias, de misiones, que las ovejas están a punto de salir dispersadas. Por eso la cobertura y la línea espiritual que nosotros tenemos es una gran bendición. Créelo de verdad. Entonces aquí tú me tienes que ayudar. ¿Cómo, hermano? Hermano, vamos a controlar todo el tiempo. Ora. Así como hizo la hermana Gloria, oramos por el pastor para que... Lo que pasa es que no solo yo soy pastor. Muchas veces tú eres pastor también. Los que están casados aquí, los hombres son pastores de su casa. Y hay mujeres que son pastoras de su casa. El pastor viene siendo en lo espiritual el equivalente a un guía espiritual. Si tú tienes a alguien a quien guiar espiritualmente, estás siendo un pastor. Entonces veamos, pero los guías espirituales se han vuelto deshonestos. Tú eres el guía espiritual de tus hijos. Puede ser que tú hayas sido el guía espiritual de algunos vecinos. Los que tienen algún discipulado a cargo han sido guías espirituales de esas ovejas. Y qué triste sería pensar que las ovejas se han dispersado. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Pero el Señor es fiel, y el que empezó la buena obra, ese la va a terminar. El último, Daniel 3:28. Daniel 3:28. Y ya terminamos. Daniel 3:28. Habló Nabucodonosor y dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera.
Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Entonces el rey hizo prosperar. Pero ¿cuál fue el testimonio de estos? Que no se doblegaron a ningún otro rey. Ellos fueron firmes y fueron fieles a su rey. No adulteraron con otros dioses. A pesar de que los iban a meter a la cisterna, ellos no doblaron rodilla delante de otro Dios. ¿Qué pasó? El rey hizo un decreto de que todo aquel que proclamara a otro Dios que no fuera el de ellos, lo descuartizaran. Y a ellos los hizo prosperar. Mientras te mantengas fiel al Señor, mientras nos mantengamos fieles a nuestro Dios, Él nos va a hacer prosperar. ¿Y qué significan esos nombres? ¿Cómo vas a mantenerte tú fiel al Señor? Sadrach quiere decir tierno. Mesach quiere decir que retira con fuerza, el que arrebata. Y Abednego, sirviente de luz, brillante. Entonces, ¿qué vas a hacer tú en el reino del Señor? Vas a arrebatar con ternura y vas a brillar en el reino del Señor. ¿Y qué va a hacer el rey? Prosperarte. Ahora sí, tenemos una lista de bastantes cosas para meditar sobre ellas. Las vamos a preparar con los que hayan apuntado desde el primer día que empezamos a hablar de este tema, y vamos a listarlas. Pienso yo que habrá unas 30 situaciones que nos van a servir para meditar cómo estamos en esto, cómo estamos en esto. Y cuando menos sientas, el Señor te va a hacer prosperar.